la palabra en Proverbios 1:4, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia y juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Padre, que esta palabra nos ayude a entender que la vida, Señor, la vida la debemos transitar pero contigo. Ayúdanos a dejar los afanes, ayúdanos a dejar los odios, resentimientos, rencores. Ayúdanos a entender que tú nos haces nuevos en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Aleluya. Más valioso que el oro. Más valioso que el oro. Y tal vez ustedes ahí donde están pueden pensar, ¿qué será más valioso que el oro? Creo que se nos vienen muchos pensamientos. Hay tantas cosas que tenemos como valiosas: la vida, la familia, la fe. Pero hay algo por el cual el Señor nos enseña que debemos pedir. El libro de Proverbios, amada iglesia, nos da una amplia enseñanza de que lo más valioso que el oro es la sabiduría. Pero a veces nos es tan difícil encontrarla. Y pensamos, nos es esquiva, pero no. Porque la palabra nos enseña a caminar bajo la voluntad de Dios. Y también nos enseña en el primer capítulo el propósito de la sabiduría. Vamos a volver a leer en la palabra Proverbios 1, del 1 al 4. Y si usted vino hoy a este lugar, no sé, con muchos problemas, o tal vez vino a escuchar de Dios, escuche, la sabiduría nos enseña a solucionar prácticamente todo en la vida. Pero ¿cómo si? La sabiduría es el mejor ejemplo. Dice Proverbios 1:4, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir, escuche, dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y dirección. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría nos enseña lo correcto y lo incorrecto de esta vida. Y el libro de Santiago nos habla en una forma muy, muy especial sobre la sabiduría, y nos deja claro en el título que nos da que ella viene de Dios. Pero muchos tal vez pensamos que la sabiduría es solamente para tomar decisiones o para los momentos alegres de nuestra vida. Pues escuche, según Santiago 1, capítulo 1, del versículo 2 al 8, dice que: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas. Escúchese bien. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miremos que cómo el Señor en su infinita sabiduría nos habla de este valioso tesoro en momentos difíciles de nuestra vida. En esos momentos es donde más necesitamos aprender y conocer
que a pesar de que tengamos problemas, que a pesar de que la situación no esté bien, que a pesar que veamos difícil cualquier situación, que a pesar de que pasemos momentos de tribulación que no quisiéramos estar pasando, pero de esos momentos también se aprende sabiduría y conocimiento. Es más, es como si el apóstol por medio del Espíritu Santo nos estuviera diciendo: en cada momento difícil de tu vida, entiende que ahí aprendes algo. Escúchese, iglesia. En cada momento de nuestra vida difícil, ahí aprendemos algo. ¿Saben por qué? Porque el ser humano en su propia sabiduría muchas veces toma decisiones equivocadas. Vuelvo y repito, el ser humano en su propia sabiduría muchas veces toma decisiones equivocadas. Y llega la circunstancia y llega el problema. ¿Y saben por qué? Porque no consultamos a Dios, o tal vez lo consultamos, pero diciéndole: Señor, voy a hacer esto, yo necesito que estés conmigo. Y no esperamos con paciencia, como dice la palabra, a que Dios nos dé la respuesta si realmente esa es la voluntad de Él o ese es el camino. Y por eso muchos de nosotros estamos pagando consecuencias de decisiones mal tomadas. Y decimos: Señor, pero ¿por qué si yo te consulté? Y tal vez esa consulta simplemente fue una información que le dimos a Dios de que íbamos a hacer esto o aquello, y que necesitábamos que Él estuviera con nosotros. La palabra en Proverbios 3:5 nos habla muy claro. Es más, nos da una orden. Nos dice: no sean sabios en su propia opinión. Pero el ser humano siempre, por las emociones, por los impulsos, tal vez por el deseo de hacer las cosas como a mí me conviene, como a mí me parece, no busca la sabiduría que viene de lo alto. Como seres humanos pedimos muchas cosas a Dios. Señor, yo te pido que me des la provisión para el estudio de mi hijo. Señor, yo te pido que me des la provisión, que me des esta casa, que me des este trabajo. Y es natural que hagamos eso, claro que sí. Todos lo hemos hecho. Pero a veces no decimos: Señor, realmente conviene que invierta esto en este negocio, realmente a futuro esto me traerá a mí beneficios o sufrimientos y angustias y deudas, como por dar un ejemplo. Y el afán nos lleva a creer que Dios está en el asunto, y resulta que no hemos tomado decisiones sabias en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que no todo es malo, porque a pesar de que hemos tomado decisiones incorrectas, lo más importante es que aún en esos momentos difíciles entendamos sabiduría y aprendamos de cada situación para no volver a caer en el mismo error. Necesitamos sabiduría para todo, amados hermanos, para estudiar, para trabajar. Necesitamos sabiduría para escoger la persona correcta. Necesitamos sabiduría para afrontar cuando escogemos la incorrecta. Necesitamos sabiduría para vivir en esta tierra, pero no la sabiduría terrenal, que dice la palabra que no conviene en ninguna manera, sino una sabiduría espiritual, para poder sobrevivir sabiendo que nuestro reino no está aquí y que somos embajadores del reino de los cielos. La sabiduría, amados hermanos, no es conocimiento. Escuche bien. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría no está en las habilidades, porque muchas personas con gran conocimiento, con gran habilidad, no son sabias. ¿No han visto personas así? Yo creo que sí. Personas con mucho conocimiento que pueden tener en su área, en su carrera, pero desafortunadamente no tienen esa sabiduría. Porque la sabiduría espiritual solo viene de Dios, no del hombre. No de lo que mucho sepa, no de lo que mucho haya estudiado, no porque sea
no porque tenga la mejor carrera o sea el mejor profesional. No, eso es conocimiento. Pero la sabiduría que viene de Dios es diferente. Esa nos hace ser sabios en todo momento, tengas una profesión o no. Porque cuando habla la sabiduría, la gente se da cuenta que esa persona es diferente. Bendito su nombre. Proverbios 1:7. Y escuche bien, porque en estos momentos de agitación, porque estamos viviendo momentos de agitación en todas las áreas, en la economía, en la salud, en la política, en todo lo que nosotros vivimos, hay momentos de agitación. Y es donde más necesitamos la sabiduría de Dios para no dejarnos llevar de pareceres. No, es que yo creo que si me voy de esta ciudad me irá mejor. Necesitamos la sabiduría. Y dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, escúchese bien, es el temor de Jehová. Los insensatos, dice la palabra, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se refleja la sabiduría en una persona? La sabiduría se refleja cuando ponemos en práctica las enseñanzas y los mandamientos de Dios, porque ellas son perfectas. Los mandamientos de Dios son perfectos, no se equivocan. La sabiduría se refleja cuando tú y yo somos obedientes. Cuando el Señor nos dice, mira, no hagas esto porque te puede conducir a la muerte, te puede conducir a un problema, y obedecemos la ley de Dios. La sabiduría está muchas veces cuando rechazamos un trabajo que sabemos que no es de todo correcto, pero la carne lo quiere porque no, es que ese es el trabajo que estaba esperando, voy a ganar esto, voy a ganar aquello, pero realmente te conviene. ¿Se dan cuenta que el conocimiento y la sabiduría son muy diferentes? Y cuando entendemos que somos pequeños y que tenemos un Dios grande y poderoso y sabio, que sabe el ayer, el presente y el futuro, ahí empezamos a ser sabios, porque ya no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios que está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Muchas personas te dirán, pero ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Me tienes metido allá? Y amados hermanos, cada enseñanza que Dios da a través de sus profetas son enseñanzas de vida, son enseñanzas para vivir mejor. Proverbios 22:3 dice la palabra. ¿Están conmigo, amada iglesia? A pesar del frío, dele un aplauso al Señor. Estábamos viviendo tiempos de calor y estábamos pidiendo frío. Pues bueno, hoy está bueno, es un día fresco. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y sufre daño. ¿Ustedes creen que no hay sabiduría en esto? Cuando usted le dice a su hija o a su hijo, mira, cuidado, no hagas eso, no te conviene, te puede pasar esto. Ahí hay sabiduría en ese consejo. Por eso dice, el prudente ve. Y si tu hijo o tu hija es sabio, dice, sí, mi mamá tiene razón, mi padre tiene razón, mejor no. Eso es prudencia. Pero dice, el imprudente sigue adelante y sufre daño. La sabiduría nos da prudencia, apacigua las emociones. Porque uno quiere hacer todo, no, sí, esto se ve aparentemente bien, vamos, hagamos esto. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios, paramos y reflexionamos. ¿Realmente esto sí viene de ti, Señor? ¿Realmente esto sí conviene? La sabiduría, la prudencia, amados hermanos, a veces nos es esquiva, pero no porque no esté, sino porque no vamos a la fuente que es Dios.
Y en el libro de Santiago siempre nos invita, a pesar de los problemas, ve y pide sabiduría, porque Dios la da abundantemente y sin reproche. Pero a veces decimos, ay no, qué pena con Dios, es que yo no le he obedecido, y seguimos en nuestro parecer. Y amados hermanos, en la palabra hay un ejemplo grande. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Y quiero que en esta mañana usted, amado hermano que está en este lugar, ponga mucha atención a esta palabra, porque en este tiempo para todo necesitamos esta dirección. Escúchese bien. Tal vez usted está en este sitio y al salir de aquí va a tener que tomar una decisión, o el resto de la semana. Acuérdese de que Dios le habló. Dice el capítulo 1, 7: aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Aquí nos está hablando de un rey que lo tenía todo, pero al mismo tiempo estaba asustado, no sabía qué hacer, porque su padre David había muerto y él tenía que gobernar. Y gobernar no es fácil, amados hermanos. Los padres de familia saben que no es fácil tener un hogar, y es una forma de gobierno. Estar en una empresa y ser el jefe o el gerente no es fácil, es una forma de gobierno. Aquí hay normas, leyes, gobiernos, ya difícil que sí es. Y dice que el Señor se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieres. Yo les hago una pregunta: si Dios se le aparece a usted y le dice: pídeme lo que quieres, ¿qué pediríamos? Yo creo que muchos pediríamos vida, salud, dinero, claro que sí, para vivir, no sé, hijos, esposo, esposa, hogar. Pero dice la palabra en el versículo 11 y 12, mire lo que dice: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, escuche, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Uf, tremendo, tremendo. O sea, mis amados hermanos, que con la sabiduría viene todo. Por eso dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. ¿Se están dando cuenta? En la palabra hay tesoros escondidos, hay secretos que hay que encontrarlos. Y por eso el título de este tema: más valioso que el oro, porque con la sabiduría se obtiene todo. Y esta palabra nos da a entender algo que de pronto no hemos pensado. El conocimiento, amados hermanos, se tiene aquí en la tierra. Ya les dije, hay personas con mucho conocimiento, pero no son sabias. Tenemos conocimiento, podemos leer porque aprendimos desde pequeños, ¿cierto? No se nos olvida. Pero escuche bien, la sabiduría no se puede retener. Escúchenme bien, porque la sabiduría necesitamos estar conectados a una fuente que es Dios. Y les explico por qué. El rey Salomón, en sus últimos años, dice la palabra, que su corazón se alejó del Señor. Se dejó conquistar por tantas mujeres que tenía en su reino,
Y dice la palabra que terminó adorando a otros dioses. ¿Qué pasó allí? Él tenía conocimiento de cómo gobernar, de cómo vivir, pero se desconectó de la fuente de la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que así yo tenga el conocimiento de esta tierra, pero si me desconecto de lo divino, perderé la visión y perderé sabiduría. Los últimos días del rey Salomón terminó adorando a otros dioses. Como cristianos, si nos apartamos del Señor, si nos alejamos del conocimiento, si nos desconectamos de la fuente eterna que es Dios, perdemos sabiduría. Por eso usted ve ministros usados y después ya no los ve y dice, pero ¿qué pasó? Si era un hombre muy usado, si era una mujer muy fiel, vivía bien, amaba a los demás, evangelizaba, predicaba, ayudaba, era temerosa o temeroso de Dios. ¿Sabe qué pasó? Que se desconectó de la fuente, porque la sabiduría espiritual solo viene de Él. Me impresionó saber esto, ¿saben? Siempre me había preguntado, pero ¿por qué Salomón? Si se supone que era el hombre más sabio. Porque la sabiduría no se retiene, amados hermanos. La sabiduría se adquiere día a día en la presencia del Señor. Bendito es su nombre. Santo es su nombre. Entre más leemos la palabra, entre más nos congregamos, entre más clamamos a nuestro Dios, ayunamos, servimos, más entendemos y más nos parecemos a Él. Pero entre más hacemos las cosas de esta tierra, más nos parecemos a los que estamos aquí. La sabiduría es entender al Señor, es entender que debo morir al yo y vivir en Cristo. Es buscar el reino de Dios diariamente. Es saber que me debo apartar de lo carnal, de lo pecaminoso, de lo que no edifica mi vida. Es saber que necesito de Él. Cuando comprendemos esto, iglesia, empezamos a vivir conforme a su presencia. Dice la palabra en Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5. Dile a la persona que está a tu lado, dile, pidamos sabiduría. Pidamos a Dios sabiduría. Gálatas 5, 16, 17. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. La iglesia no prohíbe nada. Muchos dicen, no, es que desde que voy a la iglesia te prohíben. No, la iglesia no prohíbe nada. La palabra da normas y preceptos, porque la sabiduría viene de la obediencia a la palabra de Dios. La sabiduría viene de mi sometimiento al reino a cual pertenezco, porque nosotros pertenecemos a un reino, iglesia. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Pertenecemos al reino de los cielos, en el cual mora un rey. Y ese rey tiene súbditos, tiene hijos, tiene personas que son parte de su reino. Y en ese reino yo me debo someter a mi rey.
lo que Él diga, lo que Él disponga, las normas, las leyes que Él dé. Porque en esta tierra se someten los terrenales a normas que inclusive no son tan buenas. Pero en ese reino de Dios y su justicia, donde pertenecemos, allí nosotros reinaremos un día con el Rey de Reyes. Pero para eso necesito ser parte de ese reino, demostrar que soy parte de ese reino, perseverando en la palabra, perseverando en sus consejos, no viviendo según la carne, no viviendo según el mundo. Si aquí en la tierra hay una ley que aprueba el aborto, tú que eres del reino, ¿vas a hacerlo? ¿Se dan cuenta? Son decisiones que tenemos que tomar como hijos del Rey, porque un día estaremos ante ese Rey a dar cuenta de nuestra, se puede decir, pasada por la tierra, porque somos peregrinos en esta tierra. La sabiduría de lo alto nada tiene que ver con esta tierra, tiene que ver con la voluntad de Dios. La sabiduría honra a Dios. La sabiduría que viene de Él honra a Dios. Todo lo que yo hago debe honrar a Dios, porque Él es la fuente eterna. Él es el que me da a mí el querer como el hacer su buena voluntad. Iglesia, si tomamos decisiones como embajadores del reino de los cielos, es porque somos luz, somos la sal, hacemos la diferencia. Porque si no hay diferencia en nosotros, ¿qué esperanza hay? En esta tierra, amados hermanos, hay personas hábiles, sagaces, inteligentes, pero los que somos del reino de los cielos somos sabios. Hay una diferencia muy grande, porque la sagacidad lo permite todo, pero la sabiduría discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Santo es su nombre. ¿Saben por qué? Porque no se vale todo. Para el Señor no vale todo. Para el cristiano no vale todo. Porque tenemos muy en cuenta su palabra que dice: cielo y tierra pasarán. Estas cosas que se mueven hoy en día pasarán, iglesia. No le metas el corazón tanto a la tierra. Esto pasará. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Hoy en día tenemos salud, tenemos vida. Mañana no sabemos, porque estamos en carne, y la carne se desvanece. Mas la palabra de Dios, iglesia, perdura para siempre. Y dice la palabra que a Él iremos, que el que está en Cristo no morirá para siempre. Nosotros tenemos esperanza, y una esperanza viva. Eso es tener sabiduría, saber que yo no solamente me quedaré aquí, no, nos iremos con el Señor a ese reino, a esas moradas celestiales que nos tiene preparadas. Hagamos vida también allá, no solamente aquí. Juan dijo: yo soy la resurrección y la vida. Dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vuelvo y repito, la sabiduría terrenal, la sagacidad, se quedará aquí. Esa morirá con aquellos. Pero ¿saben algo que muchos no entienden? Dios no le da sabiduría a todos. Dios no la da a todos. Por eso usted ve muchos cristianos que no son sabios,
que viven peleando aquí y allá. Dios no le da la sabiduría a todos, porque dice la palabra en Eclesiastés: porque al hombre que le agrada a Dios, a este le da sabiduría, ciencia y gozo. Entonces, mis amados hermanos, la sabiduría hay que adquirirla. Proverbios 4, 5, 7. Tremendo, Dios no le da sabiduría a todos. Proverbios 4, 5, 7 dice, vamos a verlo en la versión NBLA, por favor. Adquiere sabiduría y buen juicio, no eches mis palabras al olvido. Ama la sabiduría, no la abandones, y ella te dará su protección. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. ¿Cuántas personas no han muerto por falta de sabiduría? Y si la vemos en la Reina Valera, dice: adquiere sabiduría e inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Esa es la parte de la protección. Y te conservará. Te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría es obedecer la palabra de Dios, amada iglesia. Y a veces no la queremos obedecer. Proverbios 16, 16. La sabiduría y el entendimiento, ¿qué dice? Vale más que el oro y la plata. Por eso el título de esta prédica: más valioso que el oro. Nunca se nos olvide que hay algo más valioso que el oro y la plata en esta tierra. ¿Qué es lo más valioso que el oro y la plata? La sabiduría. Una corta palabra, pero profunda. Amados hermanos, la sabiduría que es de lo alto es diferente a la terrenal. Santiago 3, del 13 al 17. ¿Están conmigo en esta mañana? Dale un aplauso al Señor. Santiago 3, 13, 17. Escuche, iglesia, no permitas que el enemigo te lleve los pensamientos. Hoy, si estás aquí en este lugar, es porque necesitabas escuchar este consejo de parte de Dios. Dice la palabra en Santiago 3: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hace una pregunta. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, por si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón. No sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Aquí es donde Dios nos permite examinarnos a la luz de la palabra. Porque si nos examinamos a nosotros mismos, decimos: no, yo no soy tan, no, yo soy sabio, yo no soy tan malo o tan mala. A la luz de la palabra, iglesia, eso tiene la palabra de poderoso, que es una espada que te atraviesa y cumple el propósito. Por eso la palabra sabio y entendido en griego se refiere a conocedores, a creyentes que muestran sus buenas obras, que muestran al Cristo de la gloria, al Cristo crucificado, en paciencia, en paz, en entendimiento.
no apasionándose por cosas de la tierra que te pueden llevar a problemas, a enemistades, a celos, a odios. Yo debo vivir bajo parámetros morales dados por Dios, porque si no vivo así, siendo creyente, estoy viviendo de acuerdo a la inteligencia, la sabiduría de esta tierra, que es dañina, diabólica, dice la palabra. Por eso, aquellos que escogen la buena parte, aquellos que escogen al Señor, aquellos que atienden el llamado de Dios, porque Dios también nos llamó y nos escogió, más bien dijera yo, aquellas personas que van y evangelizan y viven de acuerdo a la palabra, si tengan problemas o no los tenga, porque el hecho de ser creyentes no nos exime de tener problemas. Al contrario, aprendimos hoy que esos problemas nos enseñan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque cuando hay problemas es cuando más buscamos a Dios, creo, y debiera ser así. Pero cuando no los tenemos, también debemos buscarlo y decirle: gracias, Señor, por los tiempos que estoy viviendo, aun si fueran malos. La sabiduría que es de Dios no se evalúa por un diploma o por una carrera o porque eres profesional o porque no lo eres. No, esa sabiduría es sencilla, es eterna, le es dado a todo el mundo. Tengas mucho conocimiento o no, tengas mucho estudio o no, seas rico, seas pobre, seas blanco, seas moreno, esa sabiduría les es dada únicamente a quien Dios quiere, a sus hijos, a su iglesia. Alabanzas al Señor, santo es su nombre. Qué bueno es Dios. De modo que no digas: no, es que Él es poderoso, es inteligente porque Él hizo esto. No, mira, es sabio. Qué bueno sería un hombre con conocimiento, claro que sí, pero sabio. A la persona que tú te acerques, evalúa: ¿es sabia? O si se acercan a ti, ¿qué verán las personas? ¿Un hombre o una mujer sabia? La palabra es tan pura que resplandece en la oscuridad. Por eso cuando nos desconectamos de la fuente eterna, empieza a haber oscuridad. Empieza usted a ver las personas diferentes. Hermano, hermanita, ¿por qué no volviste a los servicios? No, es que Él y yo nos comunicamos. Él sabe cómo. Yo estoy en Dios aunque no esté en la iglesia. Mentira. ¿Saben por qué? Porque aquí es donde papá nos reúne y nos habla como hijos de su reino, como súbditos de su reino. Por eso el que se apaga del fuego, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque cuando nos dejamos de congregar perdemos. Nos hacemos, sí, necios, dice la palabra. La sabiduría da humildad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue nuestro mayor ejemplo. Él, siendo Dios, se hizo pobre. Él, teniéndolo todo, fue a muerte, y muerte de cruz, no estimando ser igual a Dios. ¿Saben por qué? Para que nosotros tuviéramos esa libertad de recibir la sabiduría que viene de Dios. Él fue obediente. Seamos obedientes, amados hermanos, seamos obedientes. Congreguémonos para finalizar. Ayunemos. Yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado y dígale: lo felicito, la felicito por estar hoy en este lugar. Qué alegría estar, mis hermanos que vinieron desde temprano. Gracias por ustedes que se disponen. Estuvieron aquí desde antes de las 6. Mi hermana Virginia, que se acostó tarde haciendo el aseo a este lugar. Mis hermanos diáconos que están aquí sirviendo. Qué bueno es tener sabiduría.
Algunos no vinieron por la lluvia, pero muy seguramente vendrán en el segundo servicio. Y el que no venga, ¿qué le hace falta? Sabiduría. Así es, sabiduría. Póngase en pie un momento, amada iglesia. Y vamos a escuchar el Salmo 8. Póngale mucha atención y pídele al Señor todos los días de su vida en oración sabiduría, pero no la terrenal, sino la que viene de Él, la espiritual. No se desconecte de la fuente, porque ahí tendremos vida, no solamente aquí, sino en la eternidad. Recuerde, los problemas que tenemos en este momento son fuente eterna de sabiduría, si lo sabemos llevar. Las victorias se pueden convertir en momentos también llenos de gratitud y sabiduría, porque todo lo que le sucede al creyente siempre, siempre será para bien. Amén. Escuchemos. Capítulo 8. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme. Tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano. No tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata, y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente
cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba allí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba allí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra, era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó, cuánto me alegré con la familia humana. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, amada iglesia. Y vamos a pedirle al Señor que esta palabra haya quedado grabada en nuestros corazones. No hay nada que proteja más al ser humano que la sabiduría que viene de Dios, porque en ella está consignada su palabra, su voluntad. Padre, en esta mañana, que sea tu presencia, Señor, direccionando cada una de nuestras vidas. Que sea tu amor, Señor, llenando nuestros corazones de esa sabiduría espiritual. Que tu palabra poderosa descienda sobre nosotros y nos haya dado sabiduría, revelación y conocimiento. Señor, gracias, porque nos amas, porque somos hijos de tu reino, porque somos siervos de ese reino de los cielos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir lo que hemos hecho que no haya sido sabio. Y ayúdanos, Señor, a caminar en la sabiduría que viene de ti. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hogar, por cada varón, por cada mujer que hay en este lugar, por cada joven, cada adolescente, cada niño. Que sea tu palabra poderosa, guiando siempre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, sabiendo que no somos de esta tierra, que somos peregrinos, pero que somos embajadores, los cuales dan a conocer el reino, la ciudad de donde son. Y somos de esa ciudad santa, somos de ese reino divino, el cual vendrá próximamente. Señor, gracias. Gracias por haber elegido hoy lo mejor. Gracias por haber venido a tu casa. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Puedes sentarte, amada iglesia.